En el cártel Jalisco Nueva Generación todos hablan del Mencho. Soy Mencho, güey. Relaja tu puta gente a la verga, soy Mencho, güey. Pero pocos saben quién movía el dinero, quién tejía los hilos invisibles, quién convirtió una organización criminal en un imperio transnacional multimillonario. Ese poder no lo construyó solo el Mencho, sino sus cuñados, los Queenies. Ellos no aparecían en corridos, no presumían armas en TikTok, no buscaban cámaras. Ellos facturaban, lavaban, expandían, infiltraban mercados de Asia, Europa y Sudamérica. Son de los primeros cárteles que comienzan a utilizar opiáceos sintéticos o derivados de la hoja de la cocaína para enriquecerse. Y en México, durante el periodo de expansión de este grupo criminal, el tipo de droga que ellos gestionaban era de la que más se consumía. Por eso era que su capacidad de adquisición de capital era mucho mayor a la del resto de grupos de la delincuencia organizada, ¿no? Los hermanos González Valencia crecieron lejos del cliché del narco tradicional. No buscaban fama, buscaban flujo de capital. Donde otros veían violencia, ellos vieron negocio. Y mientras el Mencho ascendía como figura militar del CJNG, ellos levantaban la infraestructura económica para volverlo imparable. Mientras los corridos hablaban de sangre, los Queenies hablaban de exportaciones, cargas, rutas, blanqueo internacional, empresarios en apariencia, arquitectos en la sombra. Cuando los poderes fácticos tienen control del poder judicial, se les puede, digamos, de alguna manera lavar el rostro a prácticamente quien sea. Es por eso que esta respuesta es ahora verdaderamente compleja. En México se ha permitido que este tipo de figuras permanezcan en el poder sin ningún tipo de escrutinio, y esto es verdaderamente complejo para quienes hacen análisis de la delincuencia organizada, justo porque es muy complejo dar una respuesta en un sentido como muy estricto. Podríamos asegurar que una persona que esté en el anonimato es verdaderamente protegida, ¿no? Está verdaderamente protegida, y que por eso sus actividades financieras serán muy eficientes. Pero también tenemos otros casos en donde ¿quién sería más protegido? Alguien que tiene toda la cobertura de un gobierno local que sabe que desde que apareció en Movimiento Ciudadano en Tlajomulco de Zúñiga, Tlajomulco se volvió el narcolaboratorio más grande del mundo. Y así ha sido su avance hasta la gobernatura. Es decir, hay zonas en la región en la que es muy complejo hablar de funcionarios públicos que no tengan este tipo de relaciones, y cambian las reglas del juego totalmente. ...2015... Puerto Vallarta, Abigail el Queenie paseaba seguro, confiado. No sabía que sería el primero en caer. Su captura reveló algo. Los Queenies no operaban solos. Tenían socios colombianos, venezolanos, empresarios fachada, rutas discretas y un músculo financiero más global que violento. Se aseguraron granadas, cocaína, documentos falsos. Pero el verdadero golpe fue otro. La cacería había comenzado. Realmente no se debilita, lo que pasa es que se mueven los engranes del poder y termina siendo un lugar ocupado por alguien más. Mientras Abigail era interrogado, otro Queenie tejía un imperio silencioso desde Sudamérica. En Bolivia no era narco, era ganadero de élite. Jafet Arias Becerra, miembro de Acosebú, compraba propiedades, asistía a eventos, firmaba como empresario respetado. Pero Jafet no existía. Su nombre real era José González Valencia, Chepa. Estados Unidos ofrecía $5 millones por él mientras asistía a cócteles en Santa Cruz. Nadie sospechaba que protegía directamente al Mencho y negociaba con Asia y Europa. Porque en muchos de estos casos, esta gente llega y gasta cientos de dólares en un estilo de vida que todo el mundo conocemos, que es la que es continua en estos agentes de la delincuencia organizada, que dicho sea de paso, así como llegan a Panamá, pueden llegar a Miami, pueden llegar a Israel, porque hay muchas pruebas que apuntan a que, digamos, los grandes grupos no están en Latinoamérica. En Latinoamérica está la gente que trabaja sus negocios.
Y es lo mismo que ocurre con las grandes empresas, ¿no? Es decir, requerimos urgentemente un protocolo de atención y de trabajo en contra del lavado de dinero que colabore con todo el norte global, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos casos de lavado de dinero o de financiación criminal, como en el de Honduras, y Estados Unidos les impone un indulto, ¿no? Es decir, ¿estamos combatiendo el crimen organizado o no? Muchas de estas decisiones son políticas y detrás de esta política se encuentran estas posibilidades de personajes que, aunque estén fuera de sus países, sus documentos funcionan porque tienen este nivel de complicidad. Navidad 2017. Chepa vuela a Brasil. Quiere vacaciones en la playa con su familia. Cree que aún controla el tablero, pero el tablero ya no era suyo. El 27 de diciembre, mientras compraba en un complejo turístico, la policía lo detiene. Estados Unidos había seguido cada paso. Su suerte se agotó. Años después, en Washington, fue condenado a 30 años. No saldrá. Su caída cerró un capítulo, pero abrió otro más denso, el de Lalo. Dentro de la estructura económica forzosamente tendrá que aparecer alguien de los Valencia, alguien cercano a los Valencias. Ahora mismo no están circulando nombres o no de alguna manera lo suficientemente sólidos como para decir sí es esta persona. Lo que sí te puedo decir es que el flujo financiero tendrá que cambiar de organismo criminal, es decir, recordemos que los Queenies trabajan de la mano en muchas ocasiones con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces lo que podría hacer es derivar algunas de las actividades que realizaba el Chepe a las actividades que realizan de alguna manera sus socios en otros grupos de la delincuencia organizada. Porque también otro aspecto de este fenómeno que poco se analiza es la posibilidad, porque todo el tiempo estamos hablando de cárteles, pero los cárteles que realizan monopolios. Eso quiere decir que si en serio existen, trabajan en conjunto. Y entonces, más allá de este enfrentamiento entre Cártel de Sinaloa y Cártel Jalisco, ¿en dónde están los puntos en donde sí convergen? No dudo que haya enfrentamientos entre grupos de la delincuencia, pero supongo que tendrán que ver con otro tipo de necesidades. Cuando el negocio está en riesgo, los jefes serán, digamos, quienes den la última palabra para poder ejecutarlo. Es por eso que el seguimiento del dinero en casos como de la delincuencia organizada, particularmente aquella que contraviene tráfico de estupefacientes, es tan compleja de seguir. Y por otro lado, la zona en donde están operando requiere de una alta concentración digamos, de personal, es decir, no puede haber plazas desocupadas porque son uno de los puntos pilares que abastecen una de las drogas más difíciles de suspender el suministro, que es la cocaína. Todo lo que tenga que ver con Michoacán y que tenga que ver con Guerrero estará de alguna manera directa o indirectamente relacionado con el tráfico de este estupefaciente, particularmente que es tan necesario para la cotidianidad de Estados Unidos, que recordemos que la compra es allá, la demanda es allá, aunque la producción es acá. Antes de que el imperio cayera, otro González Valencia ya había movido su tablero. Gerardo Lalo llegó a Argentina como empresario modelo. Puerto Madero, autos de lujo, inversiones, tiendas, pero detrás del brillo lavaba millones. Luego cruzó a Uruguay, papeles de Panamá, Montela Global S.A., Del Todo Enterprise, inversiones en China, Rusia, Punta del Este. No era narco, era inversionista internacional, hasta que la fachada se desmoronó. La diferencia estructural financiera entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y los Queenie, bueno, yo principalmente creo que esta es su principal gran alianza. Ellos son dos grupos criminales que están en puertos que uno recibe dinero y el otro necesita dinero. ¿Por qué? Porque la delincuencia organizada en las costas de Michoacán y Guerrero requieren dinero para la compra de la cocaína que llega por ahí. En cambio, en el puerto de Manzanillo requieres dinero para los opiáceos sintéticos, pero entre ambos espacios van recolectando el dinero migrante. Es decir, se trata de estructuras financieras aliadas. Una no funciona sin la otra. Es por eso
que es tan sencillo llegar a la conclusión de que más que enemigos, bueno, son alianzas, ¿no? Evidentemente más allá de las alianzas familiares de las que todo el mundo ya sabe. 2016. Lalo es detenido con 11 integrantes de su círculo, pero lo más grave vino después. Autorizaciones para visitas conyugales, convivencia con Rocco Moravito, líder de la Nadéngrata. Luego, la fuga del italiano y con ella la filtración de audios, irregularidades, denuncias, choques políticos. Uruguay ardió. Lalo alegó torturas. Amenazó al ministro del Interior. Finalmente fue extraditado. Hoy está condenado a cadena perpetua en Estados Unidos. No es la primera vez que ocurre. Recordemos aquella amenaza que hubo del abogado del Chapo Guzmán en contra del gobierno de México, que al final fueron palabrerías, ¿no? Cuando un estado es débil en términos fiscales y en términos de combate a la delincuencia, estos criminales, a través de todo lo que ya hemos platicado, su facilidad de movimiento en territorio, su contubernio con los poderes políticos y capitales, no solo en la nación, sino evidentemente tienen que tener contactos políticos tanto en Estados Unidos como en Colombia, es decir, son redes criminales internacionales que así como involucran funcionarios públicos mexicanos, también involucra funcionarios públicos colombianos y funcionarios públicos norteamericanos. Este no es un problema unilateral. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, tienes redes criminales transnacionales que se saben con este poderío, que no saben que evidentemente cuando todo explota, cuando es público, pues les juega en contra, pero principalmente lo hacen como último escape. Al final del día, el sistema de extorsión no es exclusivo de nosotras las personas de día a día, no solo van a amenazarme a mí. En el momento en el que sientan el poder de poder hacerlo, lo harán indiscutiblemente. Insisto, si pasó con la presidencia de México, que no pase con un agente consular o con un funcionario público de otro país. Habrá que preguntarnos qué negocios tendrá precisamente este personaje dentro del espectro político del país en donde es detenido, para que él pueda asegurar tan contundentemente que puede generar un conflicto bilateral. Los Queenies no cantaban, calculaban, no dominaban territorios, dominaban mercados. Fueron discreción, lavado, diplomacia criminal. Por eso se les llamó el cártel más rico de México. Y aunque sus líderes están presos, su modelo sigue vivo en el CJNG. Capital antes que balas, dinero antes que territorio, silencio antes que fama. El Mencho fue el rostro, pero los Queenies fueron el motor. La pregunta es, ¿crees que el CJNG habría crecido sin los Queenies? ¿Se extinguió su modelo o hay una nueva generación silenciosa moviendo dinero desde las sombras? Déjanos tu opinión en los comentarios, suscríbete si quieres más contenido como este y no olvides activar la campanita. Nos vemos en el próximo episodio.